en el Evangelio la justicia de Dios. Otra vez más, como hemos estado haciendo en la mañana, vamos a la Escritura a preguntar qué es la justicia. O la justicia de Dios. Y los salmos y la Escritura nos dicen que en Cristo se encuentra la justicia de Dios. Amén. Recuerda que cuando nosotros caímos perdimos la ¿qué? La gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Perdimos la santidad, la obediencia a sus mandamientos. Lo perdimos. Y por eso de santos nos convertimos ¿a qué? A pecadores. Porque santo es vivir en obediencia, pecador es vivir en desobediencia a la ley. Así de sencillito. Vamos a la Escritura, al Salmo 119. Salmo 119, 142 al 144. Vamos a la Escritura. Salmo 119, 142 al 144. Dice así la palabra de Dios. Amén. Salmo 119, 142 al 144. Dice: tu justicia es justicia ¿qué? Ah, ¿se acuerdan que el Evangelio también es eterno? Oh, el Evangelio y la justicia van juntos porque son ¿qué? Son eternos. Amén. Tu justicia es justicia eterna. ¿Y qué dice allí? Y tu ley es ¿qué? La verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron ¿qué? Mi delicia. Justicia, otra vez más, justicia ¿qué dice? Eterna. ¿Son qué? Tus testimonios. El contexto de los testimonios son los... ¿Por qué? Porque el mandamiento testifica, da testimonio quién es Dios. Amén. Dice, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento. ¿Y qué dice? Viviré. Y viviré. Entonces, de acuerdo a la Biblia, la justicia de Dios, que Dios es eterno, amén. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es? ¿Qué dice aquí? La ley. En el Evangelio, en Cristo Jesús, yo tengo que encontrar ¿qué? La ley. Y es muy fácil. Una vez vino el tentador, el enemigo, y le dijo, adórame. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesucristo? Que también es Dios. Amén. Dijo, a tu Dios, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo ¿qué? Servirás. Amén. ¿Qué mandamiento estaba cumpliendo Cristo en su vida? El primero. Amén. Porque Cristo Jesús es la justicia de Dios. Amén. Cristo Jesús es la justicia de Dios. Él es la ley misma. Amén. Qué precioso. ¿Cuántas veces robó Jesús? No, ninguna. ¿Cuántas veces desobedeció a su padre y a su madre? Ninguna. Ah, pero sus padres, como creían que eran dueños de él, ¿verdad? Le dijeron, sométete a la educación de los rabinos. ¿Y él se sometió? Cuando les empezó a hacer su ¿cómo se dice? Su examen de admisión, ¿verdad? Cuando le empezaron a hacer su examen de admisión, dijeron, ¿y este niño? ¿Quién es su mamá, por favor? ¿Dónde está? Porque este niño sabe más que nosotros. Amén. Y aún así los padres lo regañaron. ¿Dónde andabas? Dice, yo andaba en los negocios ¿de quién? Yo andaba en los negocios de mi padre. Con eso nunca decepcionó a sus padres. Honró a Dios más que a sus padres. Amén. Entonces, cuando Cristo estuvo en la tierra, vivió en sí mismo, porque Él es la justicia ¿de quién? Cristo es la justicia de Dios. Amén. Romanos 1:17 es precioso. Mira, lo que yo perdí cuando Adán y Eva pecaron, Cristo lo vino ¿a qué? A recuperar en su vida. Amén. Cristo lo vino a recuperar en su vida. A ver, vamos a poner otro ejemplo. Este que fue dicho, no adulterarás, ¿verdad que sí?
Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla, ¿ya qué? ¿Adulteró con ella en qué? En su corazón. Entonces Cristo vino a vivir y a enseñar a otros a vivir ¿qué? La justicia ¿de quién? De Dios. Amén. Ese es el propósito de Cristo. Dice, mira, Adán y Eva desobedecieron, perdieron la santidad. Mi propósito, dice Cristo, es irles a enseñar a vivir ¿en qué? En santidad. Gloria a Dios. Ahora, para que veamos que pues Él honró todo, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Romanos 3:22. Mira lo que dice. Romanos 3:22. Y eso es lo que dice la Escritura. Me encanta Romanos 3:22. Bueno, voy a dejar de usar la palabra me encanta porque alguien me corrigió que esa palabra encanta no va, ¿verdad? Porque, bueno, entonces me alegra la palabra, ¿verdad? Sí, I like it, right, in English. I like this word of God. Me gusta esta palabra de Dios. Romanos 3:22 dice así: la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La ley. Amén. Por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Gloria a Dios. Porque Cristo es la ley en vivo. Amén. Miren, vamos a ver. Vamos a Juan capítulo 14. Vamos a Juan. Me gusta Juan 14 también. Y Juan 15. Porque estamos hablando de que el evangelio es la justicia ¿de quién? De Cristo, de Dios. ¿Sí? Mira lo que dice Juan 14 del 21 al 30. Qué precioso, esa parte es muy preciosa. Juan 14 del 1 al 30. Vamos a la escritura, los que tienen la escritura en sus casas. Hermanos, tenemos que volver a la escritura. El pueblo protestante y el pueblo cristiano, dice la Biblia, escudriñan las escrituras. ¿Amén? Sí. Hoy, hermanos, en muchas de las iglesias ya no se escudriña la escritura. Si se han dado cuenta, hemos estado escudriñando las escrituras. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que ahí hay vida eterna. Amén. Y tenemos que volver a nuestros grupos. Cuando regresemos a nuestras casas, escudriñemos las escrituras. Estudiemos las escrituras. Hoy la mayoría ¿por qué creen que no estamos en un templo, hermanos? Porque allá tenemos que llevar un protocolo, ¿verdad? Tenemos que entrar ¿con qué? Con cubrebocas y con gel y luego una programación del que nos da cobertura. Hermanos, nosotros entendemos que desde que Cristo ascendió al cielo, el que nos da cobertura es el Espíritu Santo. Amén. Esa es la cobertura que debemos buscar. Eso es el poder que fue prometido a la iglesia. Hechos capítulo 1 verso 8: y recibiréis poder de lo alto. Hoy muchas iglesias han pedido coberturas, pero se han olvidado de la principal cobertura, que es Cristo Jesús, que es el poder del Espíritu Santo, que es el poder del Evangelio para salvación. Eso es lo que nos cubre. Eso cubrió a la iglesia primitiva, a la iglesia fiel de la Edad Media. No a Roma, obviamente, sino a los fieles, los valdenses, los hugonotes. Y eso cubrirá a su iglesia remanente al fin del tiempo. Mi justicia irá delante de ti. Juan 14, 21 al 30. ¿Quién está hablando allí? Lo que dice Romanos, que en Cristo está la justicia ¿de quién? De Dios. Oh, qué precioso. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos, ¿y qué dice? Y los guarda, es el que me ama. Amén. A ver, vamos a preguntarle a la Escritura: Señor, ¿cómo yo sé que te amo? Es que hay una reunión y yo le voy a llevar a esa reunión, le voy a llevar las llaves de un carro nuevo a un hermano. Pero no importa si yo no esté guardando los mandamientos. Eso se llama salvación por obras, ¿me explico? Cuando queremos comprar a Dios fuera de lo que Dios manda, queremos salvarnos. Mira lo que dice Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Romanos 1:17. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
¿Cómo yo sé que amo a Dios? ¿Guardando qué? Sus mandamientos. Amén. ¿Por qué? Porque dice, el Padre me ama también. ¿Y sabes por qué el Padre lo ama? Porque Cristo Jesús es la justicia de Dios, es la obediencia de Dios en mi carne. Amén. ¡Qué precioso! Y mira lo que dice: será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas. Bueno, ahí aparece, ahí donde no aparece Judas, ¿verdad? Dice, le dijo Judas, no el Iscariote. Bueno, este es no el Iscariote, pues: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Mira, es muy sencillo. Yo he guardado los mandamientos ¿de quién? Y por eso el Padre me ama. Ahora, ¿quieres que vivamos en ti? Bueno, como los mandamientos son de mi Padre, vendrá mi Padre y vendré yo y moraremos en ti. Por lo tanto, si al morar en ti, vas tú a guardar ¿qué? La justicia de Dios, los mandamientos. Amén. Y tus padres allá atrás, Adán y Eva, que fueron desobedientes a la ley, ahora en Cristo, amén, serás obediente. Amén. En Cristo, no fuera de Cristo. Y sigue diciendo la Escritura, verso 26: mas el Consolador, el Espíritu ¿qué? Santo, a quien el Padre enviará ¿en quién? En mi nombre. ¿Qué dice ahí, hermanos? Él os enseñará todas las cosas y os, ¿qué dice? Recordará todo lo que os he dicho. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Recordar la doctrina ¿de quién? De Cristo. ¿Y cuál es la doctrina de Cristo? La justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Mira, dice Cristo: ve mi vida es obediencia perfecta a la ley de Dios. Es lo que dice Cristo. Amén. Y por eso Cristo es nuestro Salvador. Amén, hermanos. Oh, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Gloria a Dios. Si Cristo hubiera sido desobediente en un solo mandamiento, no hubiera sido nuestro Salvador. Y el diablo lo atacó, y lo atacó, y lo atacó. Desde que nació ya lo quería matar. Cuando creció lo atacó. Y el Salmo 69 es una profecía de la vida de Cristo. Se burlan de mí. No hubo un ser más burlado como Cristo desde que nació, por la manera como nació, hasta la cruz del Calvario. ¿Y sabe por qué la gente se burlaba de él ya cuando era joven? ¿Y cuando era grande? ¿Y cuando era en su ministerio? Cuando ya ministraba. Porque su vida estaba en armonía con los mandamientos de su Padre. Y cuando hay una persona recta, los que no son rectos lo quieren acabar, ¿sí o no? Quieren que se corrompa igual que nosotros, ¿o no? Pero detrás de eso estaba el odio de Satanás. Eso dice la Escritura. Porque Satanás no quiere que nosotros haya obediencia, sino desobediencia. Satanás no quiere que nosotros haya justicia, sino injusticia. Satanás no quiere que nosotros estén los 10 mandamientos, sino la desobediencia a los 10 mandamientos. Oh, pero en Cristo Jesús está la obediencia. Amén. Oh, qué precioso es el Evangelio. Y mira lo que dice acá, esta parte, Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, que es el diablo. ¿Y qué dice? Y él nada tiene en qué. Mira, hermano, ¿sabes por qué el diablo no pudo encontrar nada en Jesús? Porque Jesús tenía la justicia ¿de quién? De Dios, gloria a Dios. Jesús vivió los 10 mandamientos. Y él tenía la justicia de Dios. Y por eso podía venir el diablo. Y el diablo decía: bueno, de ti yo no puedo decir nada, porque en ti está la obediencia a los mandamientos.
Mira, por eso aquí está el verso. Mira, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Es más, en Juan 15:10 es más claro. Juan 15:10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he que dice. Esto le llama Pablo la justicia de Dios. Amén. Esto le llama Pablo la justicia de Dios. Y Pablo dice, sabes que yo no me avergüenzo del evangelio. Porque Pablo dice, yo antes era celoso de la ley. Yo antes quería guardar por mí mismo, ¿qué? La ley. Yo antes quería ser obediente por mí mismo, ¿a qué? A la ley. Y Pablo se dio cuenta que por nosotros mismos no podemos sujetarnos ¿a qué? A la ley. Pero si nos sujetamos a aquel que la guardó, Él nos puede dar la justicia de Dios. Amén. Él nos puede dar la obediencia. El problema del pueblo judío no era la ley ni el evangelio. En el santuario está el evangelio, en el atrio, y está la ley en el lugar santísimo. Eso no es el problema. El problema fue el pueblo que malinterpretó la ley y el evangelio. O el evangelio y la ley. Ese es el problema. El problema en el tiempo de Cristo es que no aceptaron al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número uno. Número dos, que querían guardar la ley por sus propias fuerzas. Ese es el problema en el pueblo judío de antaño. El problema en el pueblo de hoy, actual, es que tenemos a un Cristo sin justicia. Ese es el problema. Y ese es un falso evangelio. Me encanta, I like it, me dice, como dice en inglés, ¿verdad? Me gusta lo que dice. Mira lo que dice Segunda de Corintios 2:21. Segunda de Corintios 2:21 dice, al que no conoció ¿qué? Pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Cómo es que lo hizo pecado? Al hacerse carne, tuvo que participar de nuestra naturaleza, que ya había ¿qué? Pecado, pero Él no cometió ¿qué? Pecado. Por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado. ¿Cuál? 5:21. Ah, sí, 2 Corintios 5:21. Dijo 2:21. Ah, yo me equivoqué, disculpas. Sí, aquí está 5, yo me equivoqué. Dice, para que nosotros fuésemos ¿qué, hermanos? ¿Hechos qué? Justicia de Dios, ¿en quién? Qué precioso. El que no conoció ¿qué? ¿Quién no conoció pecado? Cristo. Y Cristo, si no conoció pecado, Cristo es la justicia ¿de quién? De Dios. Amén. Pero Él se hizo carne de mi carne, para que en mi carne y en mi sangre Él viviera la justicia ¿de quién? De Dios, guardara los mandamientos. Amén. Y como Él los guardó, entonces yo puedo ser ¿qué? También ¿qué? ¿Hecho qué? Aquí dice que yo puedo ser hecho justicia de Dios. ¿Sí dice así, hermanos? ¿Eso es el evangelio? ¡Claro que sí! El evangelio es que la justicia de Dios que Él obtuvo, Él me la regala para que yo sea también hecho justicia de Dios. En otras palabras, para que en mi vida, en mi mente, pueda también guardar los mandamientos. Amén. Oh, Romanos es tremendo y es claro. Acusaban a Pablo de haber aceptado a Cristo. Y es que los judíos querían obedecer la ley sin Cristo. Imposible, hermano. Y Pablo les tuvo que escribir a los romanos y a los judíos y a todos ¿qué es en sí el evangelio? Entonces, miren, el evangelio y los mandamientos son dos cosas que no se pueden separar. Lo dice Romanos capítulo 3, verso 31.
¿Qué dice Romanos 3:31? Que son dos cosas que no se pueden separar. Mira lo que dice. Luego, por la fe invalidamos ¿qué? ¿La ley? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Ni se te ocurra pensarlo, ni se te engendre esa idea. Esa es la idea en el griego original, megenoito, de engendrar. Que jamás salga ese pensamiento y después crezca en tu mente. No, porque no sería el evangelio llamar. Dice, por la fe, es decir, la fe en Cristo, vamos a invalidar ¿qué? Imposible. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es la ley en vida. Amén. Cristo es la ley en vida. Si invalidamos la ley, invalidamos ¿a quién? A Cristo. Y si invalidamos a Cristo, invalidamos ¿qué? La justicia de Dios. Y al invalidar la justicia de Dios, invalidamos el evangelio. ¡Qué tremendo! ¿Sabes qué dice Pablo? Ni se te ocurra pensar esto. Sino que, ¿qué dice aquí? Confirmamos la ley. Amén. Claro. Porque Cristo vino a vivir la ley. Entonces, mi fe en Cristo confirma mi fe en la eternidad de la ley en Cristo. Amén. Aquí lo dice Pablo. Por la fe invalido de la ley, no. No. Antes confirmamos que. Oh, si yo confirmo la ley porque Cristo no tuvo otros dioses. Amén. Confirmo la ley porque Cristo no mató. Confirmo la ley en Cristo porque Cristo no codició la mujer de su prójimo. En Cristo se confirma la justicia de Dios. Amén. Y ese es el Salvador que yo necesito. Tú también. Todos. Todos lo necesitamos. Ahora, ¿qué dice Marcos 2, 27, 28? ¿Qué dice Marcos 2, 27, 28? ¿Alguien le quiere dar lectura, por favor? 2, 27, 28. Y esto va a contestar porque hoy estamos aquí adorando a Dios. Amén. Marcos 2, 27, 28. Y él les dijo: Ajá. ¿No habéis leído que la... Marcos ¿Sí? 3. 2, 27 y 28. A ver, adelante. Y él les dijo: ¿No habéis leído que hizo David tuvo necesidad? No. Dice A ver. también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, Ajá. no el hombre por causa del día de reposo. Ajá. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora, la palabra reposo en griego, ¿cuál es? Sabatón. También les dijo. A ver, ¿quién estaba hablando en Cristo? La Biblia dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Amén. ¿Quién estaba hablando? También les dijo, el sábado por causa del hombre fue ¿qué? Hecho. Y no el hombre por causa del sábado. ¿Está bien? ¿Cómo lo estoy diciendo? Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor ¿de qué día? Sabatón. Está hablando Cristo porque Cristo está revelando en ese momento la justicia ¿de quién? De Dios. Amén. Cuando el cristiano dice Cristo vive en mí, ¿cuál Cristo debe vivir en él? Ese Cristo, el Cristo de los evangelios, ¿cierto? ¿O va a vivir otro Cristo que no está en los evangelios? Cuando Gálatas 2:20 nos dice, porque Gálatas, Pablo también les habla acerca del verdadero evangelio. Escuchemos bien. Cuando Pablo le escribe a la epístola a los Gálatas, precioso verso. Ya no vivo ¿quién? Ya no vivo yo. Cristo vive. ¿Quién es Cristo? La justicia de quién? De Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? La ley viviendo en Cristo. Amén.
la ley viviendo en Cristo, ese Cristo vive en mí. Y si ese Cristo guardó la ley, ahora ese Cristo viene a guardar la ley en mí. El Cristo que dice la Biblia es Señor ¿de qué día? ¿De qué día? Por lo tanto, habiendo pasado ya mucho tiempo, Pablo escribe a los Gálatas y le dice: el Cristo de los evangelios es el mismo. Amén. No cambia, dice la Escritura, ¿se acuerda? Por lo tanto, Él vive ¿en quién? En mí. Y si el Cristo de los evangelios guardó todos los mandamientos, incluyendo el que Él dice que es Señor del sábado, incluyendo el cuarto, entonces el Cristo que vive en mí, ¿qué día va a guardar? Es Cristo que va a vivir en mí, no soy yo, dice Pablo. El Cristo que va a vivir en mí, ¿qué día va a guardar? Porque es el Cristo que vivió allá. Amén. Miren, la Iglesia Católica Romana dice: Dios le dio autoridad a la iglesia para cambiar el día de reposo. ¿Sabe que eso es ir en contra del Evangelio? Porque el Evangelio es Cristo. Amén. ¿Y Cristo es Señor de qué día? Del sábado. Amén. Entonces, cuando Cristo vive en mí, es el mismo Cristo que fue obediente a los mandamientos. Y la ley de Dios, la justicia de Dios es eterna y no cambia. Pero el mundo católico romano dice: no, es que Dios le dio autoridad a la iglesia de cambiar. Pero la Biblia dice es que Dios no cambia. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, no cambia. Y Pablo dice: el Cristo, la justicia de Cristo, el Cristo obediente. Ahorita lo vamos a leer, Romanos 5. Ese vive en mí. El problema, el pueblo judío, es que ellos querían obedecer la ley de Dios por sus propias fuerzas. El problema no es la ley de Dios. El problema no es Romanos capítulo 7 dice: el mandamiento es santo, justo y ¿qué? Y bueno, el problema no es, porque los mandamientos son la gloria y la justicia de Dios reveladas en Cristo. El problema no es la ley ni Cristo. El problema es cómo lo interpreto yo. Ese es el problema. Y los judíos dijeron: bueno, pues por mis propias fuerzas voy a guardar la ley. ¿Se puede? No. ¿Qué se necesita? El poder del Cordero, el poder de la justicia de Dios en mí. Y cuando Él viene, ya no voy a guardar yo la ley por mí mismo, sino Él la va a guardar en mí. Amén. Ese es el Evangelio. Y entonces voy a dejar de pecar. ¿Dónde dice eso? Primera de Juan capítulo 3. Vamos a la escritura. Primera de Juan capítulo 3. Mira lo que dice la escritura. En Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Verso 7. Es más, leemos el verso 6. Todo aquel que permanece en Él. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice? No peca. Amén. ¿Cuál es la clave? Permanecer en Él. Porque Él es la justicia ¿de quién? De Dios. Entonces, Él en mí, yo ya no peco. Amén. Pero si Él no está en mí, ¿yo qué? Yo voy a pecar. Podré tener el nombre de cristiano, podré decir yo nací en la iglesia, nací en el Evangelio, pero si practico el pecado, ¿de quién soy? Vamos a preguntarle a la escritura, verso 8. El que practica el pecado, ¿qué dice? ¿De quién es? Del diablo. Y el que permanece en Cristo no peca. Gloria a Dios. La profundidad del Evangelio es salvarnos de nuestra transgresión a la ley de Dios. Amén. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Gloria a Dios. Por medio de Cristo. El problema es que los judíos querían guardar la ley de Dios y crucificaron al que les podía dar el poder para guardarla. Ya. Y el problema de ahora del catolicismo romano es
Los dos. Y han alterado la justicia de Dios y merecen la muerte. Son anatema. Si alguno viene predicando otro evangelio, sea anatema. Y el anatema indefectiblemente tendrá que morir. Por eso Ezequiel capítulo 8 dice que el juicio de Dios caerá desde primero sobre los ancianos, sobre los que están al frente, porque estarán predicando otro evangelio que no es. Oh, hermano, a veces uno se queda sin palabras por tanto lo que, y es muy poquito lo que el Señor nos revela. Amén. Muy poquito, aunque la palabra es vasta. Romanos capítulo 6, verso 12. Romanos capítulo 6, verso 12. Dice así la palabra de Dios: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Sigue siendo el evangelio que Pablo está hablando? ¿Romanos? ¿Sí o no? Sí. Pablo dice que cuando aceptamos el evangelio, el pecado no va a ¿qué? No va a reinar. ¿Sabes por qué? Porque Cristo, justicia de Dios, la ley encarnada, estará en nosotros. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, ¿qué? Mortal. De modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros ¿a dónde dice, hermanos? Como instrumentos de ¿qué? De iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos ¿a quién? A Dios como vivos de entre los, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? ¿Y qué es justicia? Justicia es Cristo viviendo la ley de Dios. Amén. Entonces, ahora nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, los miembros de nuestro cuerpo van a estar sometidos a la justicia y serán instrumentos ¿de qué? De justicia, de obediencia. Amén. ¿Te das cuenta, hermano, el poder del evangelio? El poder del evangelio nos trae de regreso a la obediencia que perdió Adán y Eva en el Edén. Eso es el evangelio. Que en Cristo la justicia de Dios se revela para traerme de obediencia, de vuelta a la obediencia que tú y yo perdimos. Hablando de Adán y Eva. Y de eso no me avergüenzo, dice Pablo. No me avergüenzo. Y dice: vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado, ¿qué dice? No se enseñoreará ¿de quién? De nosotros. Pues no estáis bajo ¿qué? Bajo la ley, sino bajo ¿qué? Oh, gloria a Dios. Amén. Mira, hermano, cuando el pecado se enseñorea de nosotros, ¿estamos bajo qué? ¿Entendemos? Si yo mato, si yo robo, si yo tengo imágenes, si yo menciono el nombre de Dios en vano, si yo guardo otro día que no es el día sábado del Señor, yo estoy bajo ¿qué? Porque pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Pero si acepto que Cristo es mi justicia, y por eso dice es por la fe, amén. Y yo digo: Señor, yo no tengo fuerzas para obedecerte, ni fuerzas para obedecer la ley, pero por fe acepto a Cristo que es mi justicia, es mi obediencia. Cristo es los mandamientos de Dios en la carne, amén. Y yo pido la sangre de Cristo para hacerme obediente, hacerme perfecto, para perdonar mis pecados. Él vendrá y hará morada en mí, amén. Entonces yo ya no estaré bajo el pecado, bajo la ley, pues, porque pecado es transgresión de la ley, y mientras el pecado se enseñorea de mí, yo estoy bajo la ley, ¿correcto? Pero, escucha bien, cuando yo le entrego mi vida a Dios y Él viene y hace morada en mí, y la justicia de Dios vive en mí, ya estoy bajo ¿qué?
bajo la gracia. Amén. Ya estoy bajo. A ver, hermano, ¿qué es gracia? Gracia es algo que yo no merezco y se me otorga. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿merecíamos nosotros la muerte? Sí. ¿Merecíamos la vida eterna? No. ¿Qué es gracia? Gracia es que Cristo viene. Amén. Vive la justicia de Dios en su vida. Vive la ley de Dios en su vida. Y esa justicia y esa ley me la otorga gratuitamente. Amén. Lo que yo no merezco lo obtengo. Y ya no reina en mí el pecado. Ahora reina la gracia de Cristo, es decir, la justicia de Cristo en mí. Esto es lo que significa, ya no estoy bajo ¿qué? Bajo la ley, sino bajo ¿qué? Sí, porque yo no merezco. ¿Merecía que Cristo viniera a esta tierra, hermanos? ¿Merecía que muriera por mí? ¿Merecía que por mí guardara los mandamientos? No, yo no lo merecía, pero Él lo hizo porque me amaba. Vamos a ir terminando, yo creo que nos va a faltar el punto número 3. Mira, hermano, vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Libro de Romanos. Por eso dice la Biblia, por gracia sois salvos. Gracia es un don inmerecido. Y vamos a empezar a leer desde el verso 18. Romanos capítulo 5, desde el verso 18. Es más, desde el 17. Amén. Dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó ¿qué? La muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Qué dice? Los que reciben la abundancia de ¿qué? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Y el don de qué? ¿Te das cuenta que gracia y justicia van de la mano? Por eso la Biblia dice, por gracia sois salvos. Porque en Cristo Jesús no nos merecíamos que Él viniera a vivir la justicia de Dios. ¿Lo merecíamos? No, mi hermano. Esa fue una segunda oportunidad que Dios nos dio. Y dice, los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Y el don de qué? De la justicia. ¿En Cristo qué se recibe, hermano? ¿El don de qué? De la justicia. ¿Qué es la justicia? Mira, hermano, la obediencia de Cristo me es otorgada a mí por fe. Amén. Por fe. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Porque la justicia de Cristo, la obediencia de Él, me es otorgada a mí por fe. Amén. Por eso dice tanto Romanos como Gálatas, y Abraham creyó y le fue contado. ¿Por qué? Señor, ¿qué tengo que hacer para obedecer? Para ser obediente y entrar al cielo. Él me dice, cree en la justicia de Dios, cree en el Evangelio, cree en Cristo. ¿Y cómo obtengo esa justicia? ¿Qué dice aquí? ¿El don de qué? ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? Correcto, hermano. La justicia es un regalo. Amén. La obediencia de Cristo a los mandamientos de su Padre, Él hoy me la regala. Amén. Por años nosotros hemos intentado ser obedientes a Dios por nuestras propias fuerzas. Nos hemos parado los días y nos hemos acostado y hemos dicho, hoy sí voy a obedecer, hoy sí voy a ser un buen cristiano, hoy sí voy a honrar a mi padre, hoy sí voy a respetar a mi esposo, a mi esposa, hoy sí, Señor, te quiero ser obediente. ¿Quién? Yo. ¿Comprendemos el Evangelio?
Y hermanos, de esos cristianos hay muchos, y Pablo le preocupó el evangelio, y Pablo le dice a los romanos: les quiero decir una cosa, que la justicia de Dios en Cristo es un regalo. Amén. Paremos de intentar ser obedientes por nuestras propias fuerzas. Amén. Paremos de eso, hermanos. ¿Sabes que Pablo lo intentó? Pablo en Romanos capítulo 7 decía: quiero hacer lo bueno, pero no lo que. ¿Quién? Cuando tú te vas al griego, vas a encontrar la palabra ego. ¿Qué palabra? De ahí viene egoísta. Somos egoístas cuando nosotros queremos ser cristianos por nosotros mismos, buenos por nosotros mismos, obedecer por nosotros mismos la ley de Dios. Incluso podemos decir: hoy por mí mismo voy a guardar el sábado. Tampoco vale así. El problema no es la ley de Dios, el problema no es el sábado, el problema no es la gloria ni la justicia de Dios. El problema es que nosotros decimos: eso no se puede, porque lo intentamos por nosotros mismos. Pero la palabra de Dios nos dice en esta mañana que la gracia es abundante. ¿Sabes por qué? Porque la justicia, la obediencia es un regalo. Amén, hermano. Es un regalo que Dios nos da. ¿Cuánto le decimos a Dios: gracias, Señor, porque tanto tiempo yo he intentado guardar por mí mismo lo que tú me prometes regalarme a través de Cristo? Y lo queremos comprender. Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Dice aquí, verso 18: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Romanos 5:18. De la misma manera, eso ya no lo pudimos poner allí. Sí, perdón. Romanos 5:18. De la misma manera, ¿qué dice allí? Por la justicia de ¿qué? ¿Te das cuenta, hermano? ¿Quién es el único justo? Cristo. Amén. Por la justicia de uno, ¿qué dice? A todos los hombres que vino la justificación de vida. Gloria a Dios. ¿Sabes qué es justificación? Justificación es cuando Cristo pone su justicia en mí, pone su obediencia, y ya no me ve como si yo hubiese pecado, sino me ve como si en Cristo, como si nunca hubiese ¿qué? Pecado. Gloria a Dios. Por eso dice la Escritura en Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos ¿qué? ¿Queremos estar en paz con Dios? Yo soy desobediente y Él es santo. Yo desobedezco los 10 mandamientos y Él es la ley. Amén. Debe haber alguien que me haga estar en paz con Dios. ¿Quién es? El Evangelio. Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la justicia ¿de quién? De Dios. Amén. Ahora, ¿qué necesito para obtener ese regalo? Ese regalo de la obediencia. ¿Qué necesito hacer? Fe. Amén. Es así, hermano. ¿Qué necesito para obedecer la ley de Dios? Fe que Cristo me otorga su vida perfecta de obediencia. Amén. Por lo tanto, de hoy en adelante voy a pararme todas las mañanas y le voy a decir: Señor, una vez más, gracias por Jesucristo. Gracias por su obediencia perfecta. Señor, este día yo no puedo. No me puedo sujetar a tu ley. Romanos 8:7. Así lo dice Romanos 8:7. Miren, vamos a Romanos 8:7 para que entendamos cómo le vamos a orar a Dios. Romanos 8:7. ¿Qué dice Romanos 8:7? Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? ¿Sabes qué? Yo estoy en la carne, Señor, pero necesito el Evangelio. Y tú hoy has prometido, si tengo fe, darme el don de la obediencia. Amén. Él, y a través de quién? De Cristo. Porque en la carne yo no puedo obedecer. Comprendamos, hermanos. Esto afecta a todos los individuos y a todas las familias. ¿Sabes por qué? ¿En las familias hay problemas?
Y los problemas vienen a veces porque uno es, como dijo Pablo, yo, lo que yo quiero hacer. ¿Verdad que sí? No hagas esto, el esposo lo hizo. No hagas esto, la esposa lo hizo. Niños, no hagan eso, la esposa o el esposo toleran a los niños. ¿Sí o no? Y viene el problema. Y viene la carne. Y nos peleamos, ¿sí o no, hermanos? Y aunque podemos estar en el culto, en el servicio, nos peleamos, caemos en la carne. ¿Sabes por qué? Porque nos falta el evangelio. Nos falta la justicia. Y una vez que viene la discusión en el hogar, ¿cómo quedamos? ¿A poco cada vez que nos peleamos decimos, gloria sea a Dios, vamos a orar? No, no decimos eso. ¿Sabe qué dice? La esposa dice al esposo, mira, este cristiano en vano se... Y el esposo dice, esta cristiana. Y los hijos dicen, estos padres, mira, tanto que estudian la palabra. ¿Saben que el nombre de Dios queda pisoteado? Y peor, si los vecinos los escuchan pelear, se están riendo. ¿Verdad que sí? Pablo dice que el nombre de Cristo es blasfemado. ¿Sabes qué es lo que nos falta, hermanos? Lo que dice la Escritura. El don de la obediencia en Cristo. Amén. Cuando entiendo que yo no merezco nada, ni soy nada, y que todo lo que hizo Dios a través de Cristo para regresarme de vuelta al cielo es por gracia, no porque me lo merezca, sino porque no me lo merezco. Entonces, hermano, ese día le voy a decir a Dios, ¿sabes qué, Dios? Hoy quiero vivir en el Espíritu. Dame tu justicia, dame tu gracia. ¿Te das cuenta? Justicia y gracia van de la mano. Y Dios dice, ¿de verdad lo quieres? Tú dices, sí. ¿Tienes fe que te la puedo dar? ¿Tienes fe que te puedo dar hoy mi obediencia en Cristo? Tú dices, sí. Al que cree le es contado por justicia. Amén. Y entonces, solamente con que tú creas, amén, que Él te puede dar la obediencia en Cristo y de Cristo. Y cuando tú dices, sí lo creo, me someto y lo creo, entonces Dios te pone a crédito, amén. Te pone a tu cuenta, por eso dice, le es contada, tu fe te es contada por justicia. Y ese día puedes decir como Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Y ese es el poder del Evangelio. Por eso dice Romanos capítulo 5, volvemos a Romanos capítulo 5, mira hermano. Romanos capítulo 5 y el verso 19. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, ¿qué? ¿Ya entendimos eso? Así también por la obediencia de ¿quién? ¿La obediencia de quién? Gloria a Dios. Los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Amén. ¿Con qué propósito? Aquí lo dice. Verso 21. Y lo vuelve a decir otra vez, verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también, ¿qué dice, hermanos? La gracia reine, ¿por qué? Por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor. Mira, hermano, cuando yo hablo de gracia, tengo que hablar de justicia. Amén. Si mi evangelio de gracia no habla de justicia, entonces le falta algo. Porque la Escritura dice que gracia involucra la justicia de Cristo. Y la justicia involucra la vida eterna. ¿Queremos salvarnos? ¿Cuántos queremos salvarnos en el evangelio? Todos queremos salvarnos en el evangelio, no en la carne. Amén. Y la Escritura dice, sí, por gracia sois salvos. Porque la gracia, lo inmerecido que nosotros aceptamos, es en la justicia, ahí lo dice, de Cristo. Amén. Y la justicia de Cristo me lleva a la vida eterna. Y Pablo dice, y de este evangelio no me avergüenzo. Deme 3 minutos para terminar el último verso, ¿está bien? Y el último verso dice,
Porque la ira de Dios se revela contra toda injusticia y maldad. ¿Qué hay en el Evangelio? Mira, hermano, el Evangelio también dice la Escritura que es la ira de ¿quién? De Dios, ¿no es así? La ira de Dios. ¿Contra qué va la ira de Dios? ¿Contra toda qué? Ok, mira, si no tengo a Cristo, escucha bien, el Cristo obediente, la justicia de Dios, la ley de Dios en Cristo, no la tengo en mí, entonces ¿qué tengo? ¿Y qué más? Entonces, ¿qué voy a experimentar? La ira de Dios. ¿Queda claro, hermano? Voy a experimentar la ira de Dios. Porque aquí lo dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen ¿qué? Que detienen con injusticia ¿qué? A ver, ¿cuál es la verdad que hoy estudiamos? El Evangelio eterno, amén. Y esto es el Evangelio, amén, hermanos. Y cuando una persona detiene el Evangelio de la verdad, lo detiene porque él no quiere vivir la obediencia de Cristo, entonces va a ser anatema y la ira de Dios se va a manifestar contra el que detiene la verdad. ¡Qué tremendo, hermanos! Y eso será parte del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque el mal nunca se volverá a levantar dos veces. Amén. Será destruido el pecado, el pecador y el originador del pecado. Porque Dios es injusto, ¿o no? Porque en Cristo se nos mostró la justicia, que Dios es justo. Pero repito lo que dice aquí Pablo. En el Evangelio también se revelará la ira de Dios. Y si tú quieres estudiar más a profundidad, te dejo de tarea que la ira de Dios, Apocalipsis 16. 7 postreras plagas llenas de ¿qué? De la ira de ¿quién? De Dios. ¿Contra quiénes? Contra los que adoraron a la bestia y a su imagen, los que se sometieron al papado. ¿Por qué? Porque Cristo nunca vivió en ellos, ni su obediencia. Hermanos, y eso es parte del Evangelio. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Hermanos, que en esta mañana, ya tarde, nosotros hayamos comprendido el Evangelio del que Pablo no se avergüenza. Amén. Pablo no se avergonzó de eso. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por el don de este Evangelio, hermanos? Gloria a Dios. Por todo lo que vimos en la vida de David, por dónde lo sacó Dios a David y dónde lo llevó a ser rey de Israel, por el poder del Evangelio. Nadie ha caído tan bajo que no pueda hallar ayuda en Cristo Jesús. Nadie. A todos se nos promete el don del perdón y el don de la obediencia. En esta mañana vamos a cantar un himno para terminar, ¿está bien? Vamos a cantar el himno que dice: por fe en Cristo, el Redentor. ¿Se salva hoy quién? El pecador. Por fe en Cristo el Redentor. Se salva hoy el pecador. Vamos a hacer oración. Vamos a cantar, vamos a hacer oración. Vamos a comer. Todos están invitados a que se queden a comer. Amén. Y después en la tarde continuaremos con el final de este Evangelio que está en la Biblia. ¿Lo cantamos? ¿Nos colocamos en pie, por favor, hermanos? Hermano Enrique, ¿quiere pasar con su esposa a dirigir la alabanza? Bueno, hermanos, vamos a dirigir esta alabanza hermosa por fe, lo que acabamos de
escuchar del hermano algo hermoso, ¿verdad? Amén. De la palabra de nuestro Dios. Por fe en Cristo, El Redentor. el Redentor. La Escritura dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cristo decidió hacerse carne, venir desde donde vino en el cielo, y de su humanidad venir desde donde vino ya lo estudiamos, para vivir la justicia de Dios, Amén. dárnosla como un regalo inmerecido. No es digno de adoración y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Él es digno, dice el libro de Apocalipsis. Vamos a doblar nuestras rodillas ante el Cordero de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, a ti sea la honra y la gloria, a Jesucristo y al Espíritu Santo. El Rey del universo, que vino a tomar nuestro lugar para que nosotros pudiésemos vivir en la eternidad en obediencia. Desde aquí de esta tierra, nació en un humilde pesebre. No nos dimos cuenta quién era Él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y no nos damos cuenta quién es Él el día de hoy. Queremos ser obedientes por nuestras propias fuerzas, ignorando que la obediencia ya está prometida como un regalo a nosotros. Solo si nos sometemos y si la pedimos por fe todos los días y a cada momento, a cada instante. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Gracias porque en la muerte de Cristo mis pecados son perdonados, mis transgresiones son perdonadas. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo, porque su vida de perfecta obediencia a la ley sustituye mi vida de imperfecta obediencia y de desobediencia a la ley. Gracias porque Él resucitó y se fue a sentar a la derecha del Padre, allá en el santuario, Señor, con el propósito de orar y pedir por mí y de otorgarme cada día y a cada momento su perfecta justicia. Por eso la palabra nos dice en esta mañana: sed pues vosotros perfectos, pero en Cristo. Oh, cuán abundante es tu gracia, que abarca todo lo que hoy hemos estudiado, y por eso somos salvos, porque no nos merecemos que la obediencia de Cristo sea un regalo para mí. No lo merezco, pero me es otorgado para cubrir mis pecados pasados por la sangre de Cristo y para hacerme caminar en obediencia como caminó Enoc con Dios y fue trasladado al cielo. Señor, en este tu día santo, te agradecemos por tu palabra. Ahora ayúdanos a hacer un examen en nuestras vidas y ayúdanos a parar de ser obedientes en la carne por nosotros mismos y todos los días caer de rodillas y pedir ese regalo hermoso en Cristo Jesús. Gracias, y que a tu nombre sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. Feliz sábado y Dios nos bendiga.